Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos dando comienzo a las 15 horas 28 minutos. Mi nombre es Adriana Ronchi, esto es Café Literario. Estoy transmitiendo en vivo desde la página del Cian Hofesh, el Centro Integral para Adultos Mayores de AMIA. Y bueno, aquí estoy esperándolos que se sumen al vivo de hoy. Tenemos hoy una programación que, bueno, hoy fui tirando algunas consignas ahí, un poco misteriosas, para bueno, a ver si se enganchaban con la propuesta. Vamos a ir dando llegada a la gente que ya comienza a conectarse. Vamos probando, como siempre hacemos, el sonido, la luz, para que todo salga bien. Les doy la bienvenida nuevamente después de 2 semanas. Así que bueno, espero que me vayan saludando, que me dejen sus bienvenidas, sus saludos, cómo están. Siempre a las primeras personas que llegan a este taller nos saludamos en forma individual y bueno, después ya cuando arrancamos con los contenidos, ya después dejamos los saludos para el final. Bien, ahí ya me están poniendo manito para arriba con pulgar, muy bien, buena onda, buena energía, eso, ¿qué tal? Ana Fisman, buenas tardes. Y bueno, hay más gente que no sé quién es, así que me gustaría que se presenten, que me diga quiénes son, así es más, digamos, orgánica esta comunicación, poder saber quién está. Marta, hola, ¿qué tal? Bella tarde. Sí, Marta, hermosa tarde para compartir. Hola, Adriana Arach, buenas tardes. Bien, muy bien, qué bueno verlas. Hola, Vivi, también. Y bueno, ahí me pueden ir dejando sus saludos. Saben que nos encanta quienes estamos de este lado haciendo este tipo de transmisiones. Nos sentimos acompañadas cuando del otro lado sabemos que están. Así que agradecida de que me saluden y bueno, pueden dejar lo que quieran ahí en nuestro chat, en los comentarios y vamos armando este diálogo tan lindo, este reencuentro que tenemos cada 2 semanas en este formato en vivo. Bien, les decía recién hace unos segunditos que estuve dejando ahí un posteo en la página sobre una escritora que a ella le gusta ser llamada como una escritora singular. Y sí, yo creo que lo es, una escritora singular. Les cuento que esta escritora singular tiene 86 años en este momento, o lo va a cumplir próximamente porque nació en el mes de junio, así que técnicamente todavía tiene 85 años. Nacida en Bronx, en New York, en el distrito, en el barrio, vamos a decirle, del Bronx, allá por 1935. Ahí nacía esta escritora, periodista, ensayista, y después vamos a ver que algunas cosas más también, esta mujer tan particular, tan adelantada a su época, tan polémica, ya vamos a ver que se ha metido con temáticas que hoy están muy vigentes y que ella ya las abordó allá cuando era jovencita por los años 70. Beatriz, Susana, Sara, qué bien. Bien, ahí se van sumando las chicas. Hasta ahora no se sumó ningún muchacho. A ver si tengo algún muchacho ahí entre la audiencia o somos solo chicas. Bien. Entonces, periodista, escritora, ensayista, considerada dentro del género de las memorialistas. Si bien exactamente ella no se considera así, ya que no son sus memorias, vamos a ver que sí. Ahora nos vamos a meter un poquito en su obra y vamos a ver cuánto de intimista, cuánto de sí nos deja esta mujer tan singular, tan particular. Nacida en el seno de una familia judía, sus primeras palabras, las que escuchó en la lengua de su madre, eran el yiddish.
Hace 3, 4 años recién se publica por primera vez en España, en el 2017, por primera vez, un libro que nos vamos a meter un poquito en él, que ella escribió cuando ya tenía 52 años. Hasta ahora estoy tirando así data un poco suelta, como me gusta a mí al comienzo, ir tirando una información un poquito desordenada, desprolija, pero me gusta arrancar así para que ustedes se vayan poniendo en clima, se vayan acomodando. Muy buenas tardes, hacemos los saludos de rigor, que ya es un ritual, está bueno repetir esto. Hace un tiempo venimos diciendo esto de que estas transmisiones, cuando nos presentamos y comenzamos con los talleres, tienen que ver con pautar un comienzo, un encuentro, ¿no? Y bueno, cuando nos encontramos, más allá de si el encuentro es presencial o virtual, es un encuentro. Entonces está bueno que nos saludemos, ¿sí? Saludo a María también, a Silvia. Bien, estoy dando un tiempito para ir ya sí metiéndome de lleno en esta mujer polémica, lúcida, que da entrevistas por todos lados del mundo en este momento, quizás reconocida tardíamente, como suele pasar. El año pasado fue entrevistada aquí en un festival, el Festival Filba, donde había un sector del festival que eran entrevistas en primera persona, y algunos datos que voy a compartir hoy con ustedes vienen de allí, de ese festival. Bien, vamos a ordenar un poco entonces la información. Quienes hoy están acá, vamos a compartir algunos datos que van a estar muy entramados, muy mezclados. Esta mujer pudo poner en palabras escritas, historias muy íntimas, historias que tenían mucho que ver con lo que le tocó vivir desde muy chica, su entorno, su barrio. Ya nos vamos a meter un poquito en cómo era el Bronx allá por 1930 y tantos, quiénes eran, ¿no?, los primeros pobladores de ese distrito de Nueva York. ¿Dónde se crió? ¿Quiénes acompañaban en ese diario vivir a esta niña por entonces? ¿Sí? La pionera del nuevo periodismo feminista, así la llamaron, vive un gran momento a sus casi 86 años. Este año va a cumplir 86 años. Nació en 1935, en el Bronx, en un hogar pobre y obrero, hija de judíos socialistas. Vivian Gornick es nuestra invitada de hoy, nuestra invitada simbólica. No vive acá en Buenos Aires, vive en Nueva York. Y como les decía recién, una mujer prolífica. No ha escrito ficción, sino que ha recreado historias que le pertenecen en su intimidad, en su vida real. Y vamos a ver ahí lo que muchas veces tocamos en este taller. ¿Importa realmente qué tanto de cierto o no hay cuando leemos un libro, cuando nos acercamos a una historia? Ella lo va a ir desgranando a lo largo de distintas entrevistas que le han realizado en los últimos años. Cuando ella tiene 52 años, va a escribir un libro que ahora, como les decía recién, fue editado recién hace muy pocos años, en el 2017 en España. Y ese libro fue y es un libro, digamos, muy importante en su obra. Y este libro, al que me estoy refiriendo, se llama Apegos Feroces. Fíjense qué título. Apegos Feroces. Hola Fer, ¿cómo está? ¿De quién hablamos? ¿Lo dijiste? Ah, no estabas atenta, Fer. Lo dije recién, igual lo vamos a
a repetir muchas veces. A mí me gusta al comienzo no decir, para crear un poquito ahí de un mini suspenso, enseguida lo digo. Vivian Gornick, Gornik, Gornick, ¿sí? Apegos feroces, un libro que ve la luz en el año 1987. Ya Vivian Gornick era una mujer hecha y derecha, como se decía antes, que tenía 52 años. Después les voy a decir un poquito de qué habla ese libro, esa novela, ¿sí? Bien, aunque acá hay una contradicción. Si la autora dice que ella no escribe ficción, ¿es una novela? Bueno, a ella le gusta también jugar con esta necesaria, muchas veces que nos imponemos como necesaria clasificación, ¿no? Y clasificar a Vivian Gornick creo que no es una tarea interesante. Tal vez mejor es dejarnos llevar por sus pensamientos, por su historia, por su biografía y por lo que fue planteando a lo largo de los años. Como les decía, nace en el seno de una familia judía. Su padre trabajó en la industria textil, era un obrero. Ella le gustaba decir que su padre, de pie, sostuvo una plancha de hierro durante más de 35 años. Su padre socialista, su madre ama de casa, que va a enviudar muy joven, y que esto va a marcar a Vivian Gornick, y lo vamos a poder ver después en sus textos, esa relación ahí tan compleja, ese vínculo tan complejo de madre a hija, que va a ser lo que va a desarrollar en Apegos feroces. Empieza su carrera, por decirlo de alguna manera, como periodista, ¿sí? Ahí mismo, en el Bronx. Ella va a estudiar en la Universidad de Nueva York, se va a graduar como periodista, también va a estudiar Bellas Artes y va a empezar en el año 1969 a escribir notas en el Village Voice, un diario que había en el Bronx por entonces, donde va a narrar las cotidianidades y con una mirada de género. Ahora que tanto estamos hablando de esto, sobre todo durante el mes de marzo, el mes de la mujer, hace un tiempo ya que se habla de una tercera ola del movimiento feminista, acá nos vamos a tener que ubicar en otro momento de este movimiento, porque Vivian en los años 70 va a estar fuertemente influenciada por la segunda ola del feminismo, y tenemos ahí una representante muy conocida seguramente por todos ustedes, que fue Simone de Beauvoir. De allí, entre otras, también se va a nutrir Vivian Gornick de Virginia Woolf. Ellas fueron las representantes de esa segunda ola feminista. Y va a ser en ese contexto donde Vivian Gornick va a dar crónica, a dar su punto de vista en ese diario, como les decía recién, The Village Voice. Me distraigo porque veo que se va sumando gente y veo que no estoy saludando, no quiero que nadie se enoje. En los vivos siempre decimos, saludamos al principio cuando son menos y después, para no detener un tanto lo que vamos avanzando, hacemos un saludo general. Pero por supuesto están todas y todos bienvenidos a este espacio. Acá pregunta Betty si es casi una autobiografía. Bien, ella va a tomar datos, vivencias, y luego las va a tamizar con sus posicionamientos. Entonces sí, no estaría desacertado decir que es una autobiografía, porque ella nombra, con otros nombres por supuesto, pero
son personajes que tienen mucho que ver con las personas que formaron parte de su círculo familiar y de su vecindario. Otro punto muy importante para Vivian Gornick son esas mujeres que rodeaban a su madre. Y con esas mujeres Vivian va a crecer. Les dije hace un ratito que la madre de Vivian Gornick enviuda, siendo Vivian Gornick todavía muy joven, muy pequeña. La madre va, una ama de casa, que por entonces, bueno, era casi el destino, ¿no?, de muchas de las mujeres de la generación anterior a Vivian Gornick, va a caer en una profunda depresión. Y acá lo va a transmitir esto Vivian Gornick en distintos fragmentos que después vamos a ir compartiendo, voy a ir leyendo con ustedes. Bien, muy buenas tardes, ahí está saludando Ruli, Sara, Marcelo, Esther, muy buenas tardes. Bien, para ubicarnos un poquito en los tiempos, yo les decía recién cómo estaba constituido ese crisol, ¿no? Ese mundo variopinto del Bronx, allá por 1935, que es el año que Vivian Gornick llega a este mundo. Bueno, inmigrantes, por supuesto, inmigrantes que venían de Europa, la mayoría en ese momento, y entre ellos los padres, el padre y la madre de Vivian Gornick, de un origen muy pobre, padre trabajador y con unas ideas fuertemente socialistas. Con esas ideas llegan a ese lugar no tan soñado, a esa tierra de oportunidades que por entonces era Estados Unidos para los inmigrantes que llegaban de Europa. Un país que prometía lo nuevo, que prometía el progreso, que prometía poder tener una vida mejor. Y a pesar de que Vivian Gornick vivió su infancia rodeada no de grandes elementos de confort, ni sobraba el dinero allí, podemos decir que tuvo redes de amor muy fuertes en ese contexto y que a pesar de su origen tuvo las posibilidades de acceder a una educación universitaria. Y ella también se va a referir a esto con palabras que son muy interesantes cuando dice que una mujer que puede ir a la universidad es una mujer que puede hablar, que tiene voz, ¿no?, y que al fin puede ser escuchada. Acá también las invito y los invito a que piensen en esa generación. Hoy una mujer, como les decía recién, entre 85 y 86 años. Las mujeres que hoy tienen esa edad, por supuesto hablando en términos generales, ¿no? Siempre va a haber historias singulares también en cada una de ustedes, pero en general vieron a sus madres ocupándose de las tareas del hogar, era casi una constante. Por supuesto hubo casos que no, pero realmente fueron casos excepcionales. Podemos ver que mayoritariamente las mujeres permanecían en el ámbito doméstico. Pensemos también, como les decía, otro punto muy importante que era la presencia que venía especialmente de Inglaterra en ese momento, cuando ya Vivian Gornick es joven, es una joven, en los años 70, de esta segunda ola del feminismo. Mujeres muy combativas, mujeres de un feminismo radical, como así se llamó, que pertenecían a un movimiento que realmente no se conformaba solamente con el voto femenino, a diferencia de la primera ola del feminismo, las llamadas las sufragistas.
¿Recuerdan? Las sufragistas recibieron ese nombre porque entre sus proclamas, entre sus luchas, estaba como la principal, si bien no era la única, por supuesto, pero la principal era tener acceso al voto. La segunda ola ya no va a pedir eso, porque eso ya existía. Entonces, lo que va a pedir es un lugar simbólico más importante para la mujer. Y un lugar concreto también, condiciones de trabajo, posibilidades de estudio, poder estar codo a codo con los hombres en puestos políticos, en altos puestos de poder. Ya esta generación en los 70s van a ser mujeres que en general, a diferencia de sus madres, van a ser muy lectoras y van a tener una formación intelectual muy importante, ya sea formal, a través de la universidad, o una formación informal, pero que se olía, que se palpaba en esos años. Yo siempre hago todas estas, digamos, estos entrecruzamientos, porque, como siempre les digo, y disculpen mis repeticiones, pero me parece importante pensarlo así, porque nos ayuda a entender más a esa persona, ¿no? Vivian Gornick plantea casi les diría, una sesión de boxeo con su madre a través de este libro, que es muy interesante, que se llama Apegos Feroces. Y ahora nos vamos a meter un poquito ahí. ¿Por qué digo una sesión de boxeo? No me sale ahora cómo se llama el hecho en sí. Porque Gornick lo que va a hacer es oponerse no a su madre solamente, sino a lo que representaba su madre. Y va a confrontar con esa madre. Y también en esa confrontación va a estar el amor, va a estar la identificación, va a estar el querer alejarse de esa madre y va a estar también, con el correr de los años y la llegada de la madurez, va a reconocer en sí misma aspectos de su propia madre. ¿Sí? Pugilismo, gracias Marta. Está buenísimo que me ayuden con las palabras, está buenísimo. Pugilismo, qué linda palabra. Pugilismo, me encanta. ¿Sí? Ese pugilismo que en una primera impresión nos puede resultar agresivo, nos puede resultar desamorado, van a ver que luego nos va a conducir a lugares que nada tienen que ver ni con la distancia, ni con el desamor, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a tomar algunos fragmentitos que Vivian Gornick fue compartiendo a lo largo de algunas entrevistas, como les mencioné al principio, y después nos vamos a meter en algunos fragmentos. Dice, desde la publicación en español de Apegos Feroces, que está publicado por la editorial Sexto Piso en España, acá se puede encontrar, si lo buscan en internet, hay algunos ejemplares en Mercado Libre, por supuesto traducido al español. Voy a interrumpir porque antes que se me vaya este comentario de Amalia, dice, yo tuve una madre que hoy tendría más de 100 años y que tenía ideas de avanzada para su época y que trató de inculcarme. Claro, por supuesto, claro, sí, pero justamente, ¿no? Vos decís, Amalia, eran ideas de avanzada para ese momento, ¿no? Entonces ahí es donde aparece lo extraordinario, no era lo frecuente. Siempre yo soy muy cuidadosa de cuando planteo alguna generalización que es inevitable hacer, porque cuando hablamos de épocas y de momentos generacionales,
para poder hacer algún tipo de análisis tenemos que hacer una generalización. El tema es estar atentas y atentos y no ignorar que estamos generalizando, y no es que está mal. Después, por supuesto, van a aparecer testimonios como este de Amalia, donde vamos a ver que hubo excepciones. Siempre hubo, hay y habrá, espero, excepciones a la época, personas que de alguna manera rompieron con ese molde cultural y se adelantaron. Sin duda que las hubo y las hay. Hoy también hay mujeres que están adelantadas a esta época, porque todas las épocas, creo, al menos, esto opino yo, considero que todas las épocas tienen algo que deberíamos querer cambiar, ¿no? Creo que es casi una obligación contemporánea, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar algo de la época que le tocó vivir? Y me parece que eso nos permite evolucionar, ¿no? Si todos nos conformáramos con lo que nos tocó vivir, estaríamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Y por suerte nos vamos moviendo, aunque eso nos produzca por momentos cierto temor, cierta inestabilidad, pero van cambiando. Lo que antes tal vez, ¿no? En una mujer que hoy tuviera más de 100 años, lo que era excepcional, hoy ya no es tan excepcional. Bueno, hubo muchos movimientos que lucharon por esto, ¿no? Y nuestra invitada simbólica de hoy, que es Vivian Gornick, fue una referente de ese movimiento. Fue una activista feminista que se basaba en las teóricas y en las pensadoras de la segunda ola del feminismo. Después, si tienen ganas de googlear, busquen segunda ola del feminismo y además de Simone de Beauvoir, desde ya que van a encontrar a tantas otras. Y también es interesante buscar qué pasaba también en la Argentina, porque hubo movimientos locales, hubo luchas locales que bueno, muchos de los derechos que hoy gozamos las mujeres fueron gracias a esas generaciones, que no aceptaron lo que se proponía como lo normal, como lo natural, como lo lógico. Plantearon otras cuestiones. Ella plantea que se la considera también una veterana de la escritura autobiográfica, como acá decía recién Beatriz. Cuando empezó a escribir, Vivian Gornick descubre que la crónica personal era su elemento. Sus notas para el Village Voice en la década del 70 ya tenían ese registro. Si alguien quería saber qué estaba pasando en la ciudad, corría los miércoles a la mañana a buscar el Voice y ahí encontraba a Gornick leyendo vida y literatura desde un punto de vista personal, inseparable de su militancia feminista. Era consciente del potencial que había en esa época y los desafíos del género. ¿Por qué escribir desde esa perspectiva? ¿Por qué ganaba terreno la crónica personal? En Apegos Feroces da lo mejor de todos esos años de práctica y reflexión, como un método para avanzar en el terreno movedizo de las emociones. Parece, cuando leemos, que estamos a solas y que ella está delante nuestro, ¿no? Esta modalidad de escritura que tan bien y con tanta maestría desarrolla Vivian Gornick, lo que genera, además de la empatía, en algunos casos, es esta noción de proximidad, de intimidad. Lo que nos permite, si bien en algunos casos nos vamos a identificar, en otros no, porque tal vez nos separa una generación o nos separan aspectos culturales, sí la vamos a sentir a esa historia como propia porque hay una mano maestra. Hay alguien que va a poder poblar de elementos sensoriales, nos va
a hacer viajar a esa época y a ese lugar. Nos va a retratar una vida tal vez muy distinta a la que tenemos nosotras y nosotros hoy, pero que sin embargo nos va a hacer encontrar puntos en común. Y eso es interesante, ¿no? No solamente nos podemos identificar, nos podemos interesar con aquellas personas contemporáneas y con las que compartimos aspectos culturales y de época, sino que nos podemos identificar con autoras, en este caso la que estamos hoy hablando, que es Vivian Gornick, que vivieron en un mundo diferente en su juventud, pero que hoy tienen un rol muy activo en la actualidad. Ella publicó un libro el año pasado, Mirarse de frente, con 84 años, ¿sí? O sea que tenemos acá una larga trayectoria. Recuerden que comienza como jornalista, como periodista, a partir de sus crónicas, donde van a estar atravesadas por una fuerte militancia feminista, y que luego tal vez lo va a ir llevando todo a medida que va madurando, que va transcurriendo su vida, lo va a ir llevando a aspectos más personales, sin abandonar sus cuestionamientos. Los ejes van a estar puestos en las relaciones amorosas, en los vínculos de pareja y en cómo las mujeres que ella vio cuando era niña se relacionaban con los vínculos del amor y especialmente con los hombres. Cómo se relacionaba su madre con ese padre fallecido y cómo se relacionaban otras mujeres que ella vio con esa idea del matrimonio, con esa idea de los hombres, con esa idea del amor romántico, con esa idea del amor para toda la vida y como ese lugar de realización para la mujer. Lo que va a hacer Vivian Gornick es poner todo eso en cuestionamiento, pero no solamente en un discurso intelectual y en un discurso ideológico, sino que lo va a tamizar con el arte de escribir. Y ahí está, ¿no? Mi especial interés para compartir hoy con ustedes esta autora. Bien, vamos a meternos un poquito en algunos de en algunos fragmentos. Apegos feroces. Los personajes que van a ser centrales aquí prácticamente no van a aparecer hombres en esta novela. Aparecen, sí, pero de una forma muy tangencial. Acá van a ser dos los personajes que van a hablar y van a tener estas sesiones de pugilismo, ¿no? Una es la madre, que ya va a tener 80 años, y la hija, que la va a ubicar Vivian, la autora, con 48 años. Entonces, la escritora tiene 52 cuando escribe el libro, pero el personaje tiene 48 y su madre tiene 80. Entonces podemos decir una hija ya promediando la mediana edad, con una madre ya entrando, ¿no? Ya definitivamente en la etapa de la vejez. Va a estar ambientado casi todo el libro en Manhattan, donde estos dos personajes, madre e hija, se van a encontrar para pasear, para compartir un momento juntas. Y algo que parece tan casi trivial, digamos, que no nos va a presentar ninguna sorpresa, nos va a ir pintando a estos dos personajes a lo largo de la lectura. En sus salidas por Manhattan, Gornick y su madre replican las tensiones de la infancia transcurrida allá lejos y hace tiempo en un departamento chiquito en el barrio del Bronx. El primer plano lo van a ocupar
las mujeres de ese edificio de inmigrantes, como ya dije antes, en su mayoría judíos de clase trabajadora. Y aparece un tercer personaje, ya en un segundo plano, pero que es importante también, que es Nettie. Nettie es una vecina que es más joven que su madre, y que va a recrear acá la escritora porque es como la antítesis de la madre. Ya vamos a ver por qué. Les decía recién que casi un tema central es lo que pudo palpar la autora en su infancia y con el transcurrir de su vida, las relaciones, la idealización que las mujeres que ella veía como mayores en su niñez tenían con el matrimonio y tenían con el proyecto principal de vida, que era casarse y constituir una familia, que por ese entonces era sinónimo de casarse y tener hijos. Es muy ilustrativa una frase que dice: la madre única en su especie, mi madre. Nettie era la vecina deseada y deseante. Nettie, la vecina, era desfachatada, y se dedicaba a seducir. Mi madre se dedicaba a sufrir. Acá ya, miren con qué pocas palabras, miren, ya les está pintando esos personajes. Una que era desfachatada, que seducía. Nettie, en el libro, va a ser una mujer que tuvo un hijo de soltera, y que va a enviudar y que va a quedar, digamos, a cargo de ese hijo sola. Y como contrapartida, la madre de la protagonista, que es una mujer que no puede superar su viudez y que va a caer en pozos depresivos, y donde va a seguir pensando que ya no tiene nada que hacer si no puede seguir, digamos, en ese rol de esposa. Entonces acá Vivian va a usar a estos dos personajes para mostrar, ¿no?, la diferencia, la gran diferencia que ella ve allí. Estas mujeres, dice la autora, tenían sus vidas marcadas por una idea casi religiosa del amor como única aspiración, ya sea como el quid de la felicidad o como el quid de la tragedia. Les decía antes que aparece también como muy importante la vecindad. Era un mosaico étnico: irlandeses, rusos, italianos, polacos, alemanes, judíos, conviviendo en un edificio que muchas veces tenía las puertas de sus departamentos abiertas y conformaban una gran familia disfuncional. Acá aparece también, y es importante destacarlo, un humor ácido, aparece un humor irónico. Sigo con los fragmentos. Nuestros mejores momentos juntas, acá se está refiriendo a los momentos con su madre, son cuando hablamos del pasado. Yo le digo: mamá, ¿te acuerdas de la señora Kornfeld? Cuéntame esa historia otra vez. Y ella se recrea contándomela de nuevo. Mi madre lo único que odia es el presente. En cuanto el presente se hace pasado, comienza a amarlo inmediatamente. Esta idea ahí, ¿no?, de idealizar el pasado, de todo pasado fue mejor. Acá María Fernanda Fer dice: Nettie idealizada versus la madre.
aparecen los opuestos, felicidad versus tragedia. Qué linda historia, Adri. Sí, tal cual, Fer, aparece ahí, ¿no? Esa protagonista y esa antagonista, y Vivian como esa tercera posición, ¿no? Esa síntesis quizás entre esas dos posturas. Porque si empezamos a adentrarnos en esta mujer tan singular, vamos a ver que ella fue más allá de esos mandatos. Fue una mujer que se casó, apostó al matrimonio, se casó más de una vez, pero siempre, cuando empezamos a conocer un poco más de ella, vemos que en primer lugar siempre estuvo la conexión a través del pensamiento y de ese mundo cercano, una amante de Nueva York, una amante de la ciudad. Después les voy a leer algo que en una entrevista, cuando empezó la pandemia el año pasado, ella describiendo cómo es Manhattan, porque bueno, con el correr de los años, se mudó del Bronx, vive creo que en Greenwich Village, en Manhattan, y bueno, después les voy a contar eso. Retomando un poco este fragmentito que dice que lo que la madre odia es el presente. En cuanto el presente se hace pasado, comienza a amarlo inmediatamente. Cada vez que mi madre cuenta la historia es la misma, y sin embargo también es completamente distinta. Porque cada vez que oigo esa historia, yo soy más mayor. Cómo va cambiando, ¿no? Y se me ocurren preguntas que no le hice la última vez. Acá me dicen, conozco mucha gente que habla más del pasado que del presente, casi como esta madre. Bueno, claro, ahí, bueno, no nos vamos a meter en la psicología de este personaje mucho, pero podemos pensar tal vez que esta madre no pudo superar la pérdida de ese marido, ¿no? Y más allá de lo personal, ¿no? De cómo ella pudo tramitar este duelo, de cómo ella pudo transitar esa pérdida tan importante, acuérdense también que esa madre, como la mayoría, más allá de las excepciones, tenía un mandato internalizado muy importante, del cual es muy difícil salirse. A veces el costo de salirse de los mandatos tiene un precio muy alto, a veces es incalculable. Entonces seguramente esta mujer, en su prematura viudez, pensó que la vida se terminaba allí, ¿no? Que va más allá, por supuesto, del profundo dolor y la profunda pérdida de perder un compañero en la vida, ¿no? Va mucho más allá. Acá hay algo interesante que plantea Vivian Gornick, que es esto de las historias. Muchas veces hemos trabajado este concepto de que la historia puede ser la misma, muchas veces cuando trabajamos cuentos populares, que siempre decimos que son cuentos viejos, que muchas veces los conocemos, y sin embargo, cada vez que lo traemos aquí, al presente vivo, y que lo ponemos en una mesa grupal y debatimos sobre esos cuentos, los cuentos se reeditan, los cuentos se resignifican, se actualizan. Y acá tiene que ver con algo muy interesante y muy profundo que plantea la autora, que es, la historia puede ser la misma. Quien escucha esa historia no es la misma persona. Y ella acá hace referencia al paso de los años. Ella dice, a medida que voy escuchando esta historia de mi madre, uno puede imaginar que esta historia se la fue contando a lo largo de la vida a pedido de esa hija, ¿no? Qué importante también son esas historias, ¿no? Que nos cuentan y que podemos contar
¿no? Y que tal vez la historia es la misma. Supongamos que la madre la contó igual, difícil, seguramente también la madre fue agregando, versionando, modificando. Pero acá, desde el punto de vista de quien recibe esa historia, que acá es la hija, ella dice, yo ahora le hago preguntas que antes no le hubiese hecho. ¿No? Y me parece muy interesante esto que plantea la autora acá. Esto de poder escuchar historias viejas y conocidas con oídos nuevos. Y en esto de asociar ideas, ¿no? que tanto nos gusta en este taller y que siempre un poco la propuesta del vivo es eso, ¿no? de ir relacionando con lo que ustedes me van escribiendo y con lo que ustedes generan en mí. Y yo voy haciendo asociaciones que no tenía planificadas. Y de repente pienso, las preguntas son otras las que me hago hoy frente a la misma historia. Y pienso que pronto va a venir Pesaj, esa festividad basada en la pregunta. Y digo, bueno, pero la mayoría ya conoce la historia de Pesaj. Ahora, las preguntas hoy, en este contexto, ¿no? Real, en el aquí y ahora, en este presente de ustedes y el mío, esas preguntas que ya conocemos, ¿sonarán igual? Y me gusta pensarlo así, como que las cosas no se repiten inexorablemente. Cuando se vuelven a compartir en un presente vivo, viven también esas historias. Y me parece que Vivian Gornick de alguna manera está proponiendo ese juego. Contame esa historia. Mamá, ¿te acordás de fulana de tal? Contame. Y no es, seguramente la autora no ignora la historia de esta mujer, la debe conocer de memoria. Sin embargo, necesita ese relato de la madre. Acá dice Amalia, lamento no haberle hecho más preguntas a mi madre que hoy en día le hubiera hecho. Bueno, exacto. Ahora, yo podría decirte, Amalia, que esas preguntas, aunque hoy tu madre no esté presente para responderlas, tal vez ya sea interesante el hecho de que te las plantees. Y tal vez estaría bueno que pudieras formularlas, ¿no? Tal vez escribir esas preguntas. Porque tal vez el momento es hacerlas hoy. Antes seguramente le habrás hecho otras preguntas. Pero las que le harías hoy seguramente te van a dar respuestas a vos esas preguntas, ¿no? ¿Quién formula hoy? ¿Quién es esa que pregunta hoy? ¿Quién es la que pregunta hoy? ¿Quién es el que pregunta hoy? Y a veces no necesitamos que alguien nos dé la respuesta. Tal vez aparecen, no sé si respuestas, si no aparecen aspectos propios, ¿no? Las preguntas hablan mucho. Quien pregunta dice mucho de sí, aunque no llegue frente a la imposibilidad la respuesta o las respuestas. El juego de las preguntas. Y no es que falten las respuestas. La pregunta como un valor en sí misma. La pregunta tiene un valor intrínseco. No es que nos falta la otra parte. Necesitamos la parte de las respuestas. Es interesante ese planteo que llega de la mano de Vivian Gornick y que hoy actualizamos y recreamos juntas y juntos en este espacio. La particularidad, como le decía recién, de Apegos Feroces es la presencia casi exclusiva en escena de la mujer. Gornick tiene un hermano al que apenas menciona y un padre que trabaja tiempo completo para mantener el hogar.
Esta niña crece pegada a una madre depresiva que reniega de tener que permanecer en la casa condenada al trabajo doméstico. Y dice así la autora cuando la ve a su madre: ella sabía que existía otro mundo, el mundo. Se detenía en medio de una tarea, se quedaba mirando durante largos minutos el fregadero, el suelo, la cocina, pero a la vez le faltaba voluntad para cambiar su destino. Y lo que viene a rescatar a esa niña son las mujeres del vecindario. Un universo femenino que alterna entre la solidaridad, pero también la competencia. Hay una de esas vecinas, Neti, que recién mencionabas, y que en una entrevista Gornick va a declarar que la idea original del libro está basada en esa triangularidad, en ese triángulo entre ella, su madre y Neti. Neti, que representa todo lo que falta en el hogar conservador de Vivian Gornick. Neti, que simboliza esa llave que abre un modo de vida más libre y con posibilidades. Hablando de esa solidaridad y también, ¿por qué no?, de esa competencia, las leo, te leo Telma, te leo Beatriz, las estoy leyendo mientras, después siempre digo lo mismo, me repito siempre, pero al final yo les contesto y si quedan temas ahí con ganas de seguir hablando, porque si bien partimos de una obra literaria, siempre terminamos hablando de nosotros, de nosotras, ¿no? De alguna manera aparecen aspectos más profundos, más íntimos, y a veces está bueno poder seguir en esa conexión, aprovechar que hay un clic ahí y no dejarlo perder, tomarlo, ¿sí? Miren qué lindo este párrafo. Como siempre estamos 4:20. El aire transparente, el esplendor de la luz, las mujeres llamándose unas a otras, los sonidos de sus voces entremezcladas con el olor de la ropa secándose al sol. Todas aquellas texturas y colores tendidos al aire. Yo me asomaba por la ventana de la cocina, con una sensación de expectativa cuyo sabor retengo aún en mi boca. Ese sabor está coloreado de un verde tierno y brillante. Hermosa estampa, esa niñez verde y brillante, de texturas, de ropa colgada al sol. Les prometí para el final ya, porque como siempre el tiempo pasa volando, algunos momentos muy cortitos donde la autora se va a referir a su vida en pandemia. ¿Cómo te afecta la pandemia? ¿Cómo la afecta la pandemia en relación con la ciudad? ¿Y cómo la vive en la Gran Manzana? La Gran Manzana es Manhattan. Esto, aclaro, lo dice la autora en una entrevista cuando recién empezó la pandemia. Muchas gracias, chicas. O sea, febrero, marzo del año pasado. ¿Cómo te afecta la pandemia? Nueva York se ha vuelto más amable. Siempre se supera la crisis. Se ha vuelto mejor después de una crisis, no peor. En ese sentido rememoro lo sucedido después del 11 de septiembre del 2001,
el ataque a las Twin Towers, las Torres Gemelas, cuando todos pensaron que la ciudad no iba a ser nunca la misma. Y es cierto, nunca fue la misma, pero la ciudad se recuperó. La ciudad otra vez se va a recuperar. Contó que vive en Greenwich Village, en el piso 16, y que casi el 40% de las personas de su edificio se fueron durante la pandemia. También relató que frente a su casa hay un pequeño parque que se volvió un punto posible de encuentro con 3 amigas y amigos con los que se encontró todos los días en el parque por 1 o 2 horas. Describe los primeros meses como muy terribles y especificó es que los primeros meses de pandemias las estadísticas de mortalidad eran muy altas con tantas personas que fallecían. Y dice la autora, yo perdí a 4 personas. Vivo en la calle 12 y la Séptima Avenida, la esquina de estas 2 calles. La Séptima Avenida es una de las principales arterias de New York. En los primeros meses yo salía y no había nadie, ni una persona, ni un auto, nada. Parecía un set de filmación de una película de ciencia ficción. Sin embargo, yo creo que la intensidad de la vida humana hace a la ciudad, especialmente en Nueva York. La manera de expresarse que tiene la gente en la calle a mí me conmueve, me emociona. La ciudad es una multitud de personas y todas alguna vez se sienten solas. En la ciudad, la soledad se transforma en algo compartido. Lo importante para mí, dice la autora, ¿no? Por supuesto, es que hay que absorber la experiencia de cualquier situación, sola o no, y aprovecharla. Desde la pandemia, más personas han escrito sobre lo que es vivir solo. En Nueva York, el 50% de los hogares está compuesto por una persona soltera y la mayoría son mujeres. Deberíamos aprender más. Deberíamos poder ver cómo se sobrevive. ¿Y qué es lo que te enseña esta experiencia sobre vos mismo? Como si fuese un matrimonio, el matrimonio con vos. Lo importante es aprender de la experiencia. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Hay muchos comentarios que ahora voy a renovar el café y voy a compartir con mucho placer. Queda grabado este taller, después lo pueden ver también grabado en YouTube y entre hoy y mañana también voy a postear en nuestra página del CIAM algunos fragmentos que he leído hoy con ustedes y para ustedes. Espero que lo hayan pasado bien y bueno, será hasta la próxima. Próximo miércoles nos encontramos a las 15:30, Café Literario sale por Zoom con Amelio García, el profe de narrativa. Hasta entonces. Muchas gracias por estar, en serio. Bye, bye. Apegos feroces, el nombre del libro que acá me piden.